Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Un gusto saludarles a quienes nos siguen en este espacio de Data Urgente. Hoy con un súper gusto y lujazo de recibir aquí en este espacio de entrevistas a Pedro Páez, quien es ex ministro de Economía del Ecuador, fue director del Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Católica, investigador y por sobre todas las cosas un gran analista político para que nos ayude a dimensionar lo que está pasando en este momento en Ecuador. Pedro, te saludo aquí, tu amigo Sebastián Salgado desde Argentina. Un gran abrazo y muchas gracias por la invitación. Pedro, nos cuesta entender el momento exacto que se está viviendo en Ecuador. Sí podemos ver unos pocos días hacia atrás protestas que duraron prácticamente 20 días. Se habla de 8 muertos, por lo menos lo que tenemos información hasta aquí, por la represión, ¿sí?, impuesta por el presidente Lasso, unas condiciones de vida muy difíciles para la gran mayoría de los ecuatorianos, un intento en la suba del precio de los combustibles que fue lógicamente repudiada y que fue de alguna manera el inicio de las manifestaciones que parecía poner a Lasso entre las cuerdas, como recordamos en algún momento también a Lenin Moreno. ¿Cuál es la instancia de diálogo o no que se está teniendo ahora? Porque hay muchos medios de comunicación que dicen terminaron las protestas, la CONAIE está regresando a sus comunidades como diciendo ya está todo tranquilo, ya está todo pacífico, en Ecuador está todo bien. ¿Cómo están las cosas? Bueno, es muy complejo y como mencionas, la información es muy contradictoria y confusa. Yo creo que mucho más aquí al interior que a nivel externo. El nivel de desinformación al que estamos sometidos por parte de los medios de comunicación masivos, comerciales, es verdaderamente ya vergonzoso, ¿no? Niveles patéticos en ese sentido. Yo lo que creo es que no cabe duda, tanto acá como a nivel internacional, del tremendo heroísmo del pueblo, de los pueblos indígenas, campesinos, que se han tomado las ciudades, ¿no? A diferencia de lo que pasó en octubre del 2019, de lo cual esto es simplemente la continuación, con la gran interrupción, con el gran paréntesis de la encerrona por la pandemia. Y lo que tenemos ahora es un protagonismo casi en solitario de los indígenas, de los campesinos, que vienen son mujeres, gente muy pobre en primer lugar, con una situación logística muy incierta, muy sacrificada, vienen acá a pasar hambres, a aguantar garrote, a aguantar gases lacrimógenos. Muchas de ellas son mujeres con hijos, con algunos casos amamantando todavía, al punto que cuando el gobierno declara una zona de paz, de albergue, pues para los miles de campesinos que vienen acá a la ciudad, inmediatamente traiciona y reprime con garrotes y bombas lacrimógenas y atropellos de todo tipo. El problema fundamental que hubieron fue la cantidad de muchachos, de niños que estaban perdidos. Entonces, gracias a la acción humanitaria de las universidades, de la iglesia también, se ha tenido una situación más o menos feliz en ese sentido, cuando podía haber sido una gran tragedia, pero igual, como tú mencionas, son 8 muertos, ¿no? Uno de ellos es un militar cuya bala parece ser que es del propio ejército. Así es que yo en eso convocaría, y te agradezco este canal para convocar a atención internacional respecto a una investigación a profundidad de lo que está pasando acá, porque se está utilizando, si se están utilizando todos los medios para perseguir a la gente con este tema del lawfare, ¿no es cierto? Sobre todo gente, bueno, en realidad todo tipo de opositor. El propio presidente de la República, banquero él, con banca offshore, mencionado en los Pandora Papers, vinculado a todo tipo de mecanismos de las guaridas fiscales y que está convirtiendo al Ecuador en una guarida fiscal, tiene la desfachatez de acusarle a uno de sus socios más íntimos, con el que están en discrepancias por cuánto se lleva cada uno, de tener la plata en las guaridas fiscales. O sea, y obviamente inicia una persecución a través del Servicio Tributario, Servicio de Rentas Internas, a otros a través de la Contraloría, el Tribunal de Cuentas, a otros a través de la Fiscalía, y están en una utilización de este tipo de mecanismos ciudadanos como instrumentos de guerra, verdadera guerra en contra de cualquier opositor. No importa si es que es de izquierda, de derecha, correísta, no correísta, el nivel de escalamiento de la represión, de destrucción de las instituciones, de deterioro de las condiciones de convivencia es brutal. Y lastimosamente, las masas de campesinos e indígenas que han venido acá a la ciudad han sufrido
han sido víctimas, digamos, de esa situación. Así es que es muy importante el desplegar una campaña internacional por la defensa de los derechos humanos, en la cual brillan por su ausencia aquellas organizaciones e intelectuales que hablaban en nombre de los derechos humanos, sobre todo en la época de Correa, y que ahora están calladitos. Es muy, muy raro, ¿no es cierto? Sectores que han estado todo el tiempo levantando las banderas del indigenismo, de la decolonialidad, de la lucha en contra de la modernidad capitalista, del desarrollismo, ¿no es cierto? Que supuestamente estaban en torno a este mundo cultural de la Pachamama, de la cuestión andina, y que ahora han estado particularmente calladitos frente a la brutal represión de que han sido objeto los pueblos indígenas en estas jornadas, que como bien mencioné son 18 jornadas, y de mucho heroísmo, de mucho sacrificio, de una verdadera devoción, digamos, en construir un país distinto, ¿no? Pedro, para identificar a los sectores políticos, vos mencionabas, esto es una continuidad de lo que pasó en el año 2019, y yo recuerdo claramente a algunos líderes políticos de ese momento, sobre todo del movimiento Pachacuti, como Yacu Pérez, que después, llegado a la segunda vuelta electoral, se manifestó abiertamente por votar al gobierno de Lasso. Ahora vemos que Pachacuti, por lo menos desde el exterior de Ecuador, no le vemos esa visibilidad y sí Bueno, vemos como no se protagonista. manifiesta. Hay una cantidad, eso se reveló muy claramente en las negociaciones que se hicieron en octubre del 2019, que terminaron entregando un triunfo popular, porque en verdad el triunfo era el nacional, incluso yo insisto, con una participación de sectores populares urbanos y de la juventud mucho más fuerte de la que se ve ahora, y terminaron enredados en las negociaciones y con algunos líderes indígenas, algunos dirigentes de Pachacuti, muy claramente comprometidos con el gobierno. Quien fungía entonces como Contralor de la República, era el que estaba a cargo de las negociaciones, función que no tenía nada que ver. Y aparecían del otro lado, ¿no es cierto?, una cantidad de líderes indígenas que claramente se han ido identificando no solamente con el triunfo de Lasso, a veces no abiertamente, en el caso de Yacu, él habla de un voto nulo ideológico, cuando había que votar o por el candidato banquero neoliberal o por una propuesta progresista. Él dice, no, le preferimos el banquero, o vamos por el voto nulo ideológico, que en los hechos terminó favoreciendo al banquero. Entonces, el problema es que no solamente es él, ¿no? Él terminó saliéndose del partido, pero han habido otras fuerzas, otros dirigentes históricos del movimiento indígena que se han ido desenmascarando como abiertamente vinculados con una agenda externa muy cercana a la embajada americana, o abiertamente apoyando a Lazo, ¿no? O driblando, digamos, en un juego así de cintura verdaderamente gimnástico, con un discurso radical, pero en los hechos garantizando la continuidad del tema. Eso se vio muy claro en el caso del gobierno de Moreno, en el paro del octubre del 2019, y está por verse si eso sucede acá. En el caso del movimiento campesino indígena en el Ecuador, hay un proceso de participación de las bases tan importante que a último momento, cuando ya los medios de comunicación hablaban de que ya estaba levantado el paro, resulta ser que sectores de las bases, dirigentes de base, se opusieron y están en un proceso de discusión permanente que todavía, al momento que estamos grabando todavía no se resuelve. Parte de esa mediación un poco nos sorprende, ¿no? Viéndolo desde fuera de Ecuador, el papel que tiene la Iglesia Católica, ¿sí? Por un lado tenemos las organizaciones campesinas, indígenas, el gobierno neoliberal de Lasso, y en medio una Iglesia Católica como mediadora que pareciera que de alguna manera lo que intenta es aplacar el nivel de las protestas y después ver qué pasa. ¿Por qué tiene ese peso específico político la Iglesia Católica en Ecuador? En realidad no lo tiene. Y yo creo que Ah, esto se marca en las luchas internas dentro del bloque de poder y entre los halcones y las palomas, ¿no? Es evidente que quien saldría triunfando de esta maniobra son los halcones. Yo no estoy diciendo que la Iglesia Católica ha sido funcional, ha sido conscientemente funcional a ese proceso, pero el gobierno como tal no tenía mediadores, no tenía puentes, como el que estaba mencionando hace un momentito. En octubre del 2019, Moreno contaba con su contralor que fungía
hacía las veces de ministro de gobierno, mientras la ministra de gobierno, que supuestamente venía del progresismo, de las luchas de las mujeres, estaba ordenando que se dispare al rostro a los manifestantes, ¿no es cierto? Tuvimos 13 muertos y mucha gente, creo que más son cerca de 70 personas que perdieron uno o dos ojos, por acción directa, con el mismo tipo de técnicas que tienen los israelitas en contra del pueblo palestino, que tenían en ese momento las fuerzas de seguridad en Chile, en Colombia, en contra de los pueblos que se estaban levantando. Pues el que estaba haciendo la mediación era su contralor, el que ahora está en la cárcel. Y en el caso del actual gobierno no hay esas mediaciones, porque es un gobierno tremendamente concentrador, tremendamente arrogante, y que viene de una formación, digamos, el propio presidente es un banquero totalmente aislado del manejo político, digamos, de cualquier mecanismo de consenso, acostumbrado a dar órdenes y a salirse con la suya en este tipo de mecanismos que inclusive van por encima de las leyes, como el tema que apareció en Pandora Papers, como el tema que apareció con el tema del Banco Banisi en Panamá, y que claramente, ¿no es cierto?, le importa un comino la institucionalidad. El entorno con el que él se maneja son básicamente clones de ese tipo de políticas, y a pesar de que hay alguno que haya estado planteando efectivamente mecanismos del diálogo, no tenían cuadros que permitan hacer ese puente. Quien termina haciendo ese puente es la Iglesia Católica, que ha estado, digamos, prácticamente marginada respecto a la vida política nacional desde hace muchísimo tiempo, sobre todo a partir del desprestigio, del desgaste que tuvo en la crisis bancaria de finales de los años 90, en el que varios altos prelados de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana estuvieron involucrados, ganando, digamos, con ganancias personales, ni siquiera para la iglesia, con ganancias personales en ese tipo de fraudes bancarios. Y por el contrario, ha habido sin duda una participación permanente de sectores de base, como los que estaba mencionando hace un momentito, la propia Universidad Católica y sectores católicos y cristianos en general, de distinto tipo, que han estado dando albergue, que han estado solidarizándose con los pueblos indígenas y que lo han venido haciendo de manera sistemática desde el histórico levantamiento del Inti Raymi, o sea, el solsticio de invierno nuestro, en estos días, hace 32 años, 1990, que es lo que realmente cambia la política en el Ecuador, pero cambia también la sociología, cambia la ideología, cambia la lucha ideológica, cambia también la psicología, tanto social como personal, ¿no? El hecho de que los indígenas de pronto irrumpen en la escena política, no a través de ventrílocos, a través de partidos de izquierda que decían defender, y que en muchos casos lo hicieron, Partido Comunista, Partido Socialista, históricos hicieron una labor fundamental en la lucha por la reforma agraria, por la reivindicación de las nacionalidades, la lucha en contra del racismo, por los derechos y las libertades fundamentales. Pero en este momento, a partir de 1990, entran ellos y dicen, no, nosotros con nuestra propia voz, con nuestras propias manos, decimos no, ¿no es cierto? Y empiezan a convertirse en un interlocutor con el Estado, un interlocutor con el resto de la institucionalidad, inclusive los partidos políticos, que lastimosamente termina convirtiendo a muchos de sus dirigentes en parte de la misma maquinaria, ¿no? Son lo que algunos llamaron los puntos, inclusive con financiamiento del Banco Mundial o con becas de la Fundación Fulbright o de las universidades encopetadas, ¿no? Que se fueron encargando en estos 30 años de formar sus propios cuadros, y el resultado de eso es lo que hemos visto, digamos, en las negociaciones del 2019, y que ahora también lo vemos en las dubitaciones que tuvo Pachacuti el momento de votar cuando se planteaba la destitución del presidente Lasso. Nos llama la atención también porque recordemos a qué parte de la Iglesia Católica pertenecía Lasso, ¿no? Como una vinculación directa, abierta y reconocida en el Opus Dei. Un poco a contramano de los tiempos que se están viviendo en América Latina, donde los movimientos que legalizan el aborto o despenalizan el aborto son cada vez más fuertes, y eso pareciera que en Ecuador en este momento a nivel social no tiene espacio, por lo menos diferente al resto de Mira, América. no, estamos en medio de una verdadera guerra, y precisamente la eminencia gris de este gobierno, que fue presidente después de la conveniente desaparición del presidente Roldós, Osvaldo Hurtado, de la Democracia Cristiana,
y articulador además de todos los episodios reaccionarios y de represión en el país y de favorecer los intereses del capital financiero y especulativo internacional y del Fondo Monetario Internacional desde el principio. Lean, por favor, el librito de John Perkins, El sicario económico. Ahí cuenta cómo es que él accedió a la presidencia de la República. Bueno, él que es la eminencia gris detrás del trono actualmente, al menos en la parte discursiva, en el manejo de la institucionalidad. Y es el mismo que está librando una guerra en contra del Papa Francisco y de todas las expresiones progresistas dentro del país, inclusive en contra del propio rector de la Universidad Católica. Entonces, yo creo que es todavía un proceso por decidirse. Hay unas élites cada vez más, las élites, los sectores más tradicionales y burocráticos de la Iglesia Católica y todas sus instituciones, el aparato vinculado al poder, incluyendo el poder económico, por su vinculación con la banca, por ejemplo, y con la propiedad terrateniente, sobre todo urbana, está directamente enquistada, ¿no es cierto?, en esta maquinaria de guerra abierta y solapada, porque también la gran parte de eso de ahí se da de manera taimada, en contra del Papa Francisco y de todas sus encíclicas de Fratelli Tutti y Laudato Si, sobre todo, ¿no? Y en una campaña que está muy, como te digo, solidaria, muy acompañada por los medios de comunicación masivos y por las redes sociales. Hay muchísimos troles que hacen una labor de zapa sistemática en ese plano también. Pero a mí me cuesta entender entonces cómo es que llegaron a un acuerdo, porque, digamos, si yo pienso, por ejemplo, en movimientos campesinos, indígenas en México, yo no diría que son católicos, pero sí son guadalupanos. Con lo cual les da una cercanía a la iglesia. Bueno, recordemos que en la independencia de México, ¿no? El cura Hidalgo con la imagen de la Virgen de Guadalupe, y ese fue el proceso de la independencia, No, ¿no? aquí, mira, aquí en el Ecuador también, Ah, aquí también. hasta los ateos somos católicos, hombre. O sea, el sistema operativo acá, independientemente de que seas evangélico, musulmán, budista, ateo, es el marco católico y también mariano, ¿no? El tema de la Pero Virgen, los a miembros de pesar de de la, la CONAIE son católicos, digamos, que aceptan la intervención de la iglesia. Pues sí, yo creo que una gran parte de las familias indígenas, como decía Octavio Paz, hermano, somos creyentes, no crédulos, ¿no? Ujú. Entonces, yo creo que en ese sentido hay esa relación, ¿no es cierto?, con el referente católico, aunque también pliega. Otro de las grandes organizaciones campesinas indígenas que participa en este levantamiento es la FEINE, que es una organización más bien de indígenas evangélicos. Y hay otra que es más laica, de una tradición más sindical, mucho más antigua, con presencia de partidos de izquierda más abiertamente, que era al menos hace 20, 30 años, que era la FENOCIN. Entonces, CONAIE, FENOCIN y FEINE, los que han estado liderando este levantamiento. Entonces, yo creo que no hay que darle tampoco mayores proporciones, no creo que sea una situación sistemática de parte de la Iglesia Católica. Yo mismo ahorita no conozco cuál es el nombre del actual arzobispo de Quito, soy sincero, ni del de Guayaquil, quién está de presidente de la conferencia episcopal. Cuando, no sé, pues cuando yo era muchacho, teníamos a un arzobispo que además era una eminencia, un hombre muy conservador, pero con mucha sensibilidad social, que era Pablo Muñoz Vega. Entonces, no tiene nada que ver con lo que teníamos, o con lo que teníamos nuestro referente, todos los sectores progresistas, ¿no es cierto?, que era el obispo Leonidas Proaño. Entonces, ahora no tenemos nada que se parezca, pero ni de lejos a esa presencia de la Iglesia Católica. Y sin embargo, yo insisto, no hay cómo despreciar el papel que tanto individual, no sé si institucionalmente, pero a nivel individual, varias organizaciones católicas y personalidades católicas han tenido a lo largo de estos 32 años de solidaridad con el movimiento indígena y en general con las luchas sociales. Ahora, estas reuniones que se dieron en un marco de estado de excepción, donde ni siquiera estaban en algunas regiones del Ecuador las libertades mínimas garantizadas. Sin embargo, se llega a una instancia de diálogo, y lo que nos están informando en estos últimos minutos, que estamos hablando en este momento, es que la CONAIE estaría llamando a la desmovilización. ¿Vos lo interpretás de esa manera? Es compleja la cosa. Más allá de lo que puedan decidir los dirigentes, hay una situación imposible
que tiene que ver no con la ideología, no con el posicionamiento político que pueda pretender un dirigente u otro de la CONAIE, sino con la realidad que están viviendo sus bases. Y no solamente sus bases, sino en general el pueblo ecuatoriano. Si estamos hablando, mira, han manipulado, están cocinando las cifras, las estadísticas sociales desde hace ya mucho tiempo, al menos desde mediados del 2018, entonces no se puede tener datos más o menos fidedignos, pero el último dato más o menos potable era de diciembre del 2019, que hablaba de 70% de pobres. Es decir, el momento de la insurrección de octubre del 2019, el 70% de pobres en el campo. Ahora se está hablando de que hay el 47% de la población en el campo, ese es el último dato que conseguí por allí, está viviendo con 81, 82 dólares al mes. 47% de la población. Sí, que es otro umbral, ¿no? Sí, y hay una cantidad de indicadores que te muestran el nivel de vulnerabilidad del que estamos hablando, y sobre todo la población joven, la población infantil. Altos grados de desnutrición, altos grados, ha habido un aumento brutal del trabajo infantil, a pesar de todos los esfuerzos que se hicieron en la época de Correa, ¿no es cierto? Ahora estamos con cerca del 10% de población, tanto urbana como rural, que está trabajando, que se ve compelida a trabajar, a pesar de haber sacado a más de 2,5 millones de una población de 16 millones de la pobreza. Ahora todo lo que tenemos desde el 2017 es un retorno a la pobreza, inclusive a la extrema pobreza, tanto en el campo como en la ciudad. Y la política que impone el Fondo Monetario Internacional y que quiere este gobierno para convertirle al Ecuador en una guarida fiscal, para convertirle al Ecuador en un centro de blanqueo de los capitales internacionales. Ellos tienen el eufemismo de hablar de un hub financiero, ¿no? Que queremos reemplazar supuestamente a Panamá. Pero obviamente lo que necesita el eje angloamericano, ¿no es cierto?, las redes financieras angloamericanas, tiene que ver básicamente con el reciclaje del dinero sucio de la droga, tanto de los cárteles de México como los de Colombia. Y obviamente estamos aquí cerca de Colombia. ¿Para qué necesitaban dolarizar al Ecuador si tenían ya Panamá? Precisamente porque esta es una plaza fresca que no está quemada con los Panama Papers, los Pandora Papers, los Paradise Papers, y porque además tiene el músculo financiero que vienen de los recursos petroleros. Mira, pero entonces la ley, Lazo convirtió a Ecuador en un centro de lavado déjame te digo solo internacional. esto, solamente, yo creo que lo que te voy a decir es crucial para que los compañeros que nos están oyendo entiendan de lo que estoy hablando. Desde el 2018 se vienen levantando una serie de decretos, muchos de ellos ilegales e inconstitucionales, y luego, a medida que fueron pudiendo, lo elevaron a nivel de leyes orgánicas que están solo debajo de la Constitución, como la ley orgánica de fomento productivo, que no tenía nada de fomento productivo y que iba convirtiendo al país en una guarida fiscal, ¿sí? Que iba convirtiendo en un mecanismo operador de las offshore. Porque si es que el paro de hoy es la continuación del paro de octubre del 2019, el gobierno de Lazo es la continuación del gobierno de Lenín Moreno. De hecho, el operador económico en los hechos era el Banco de Guayaquil y el propio presidente banquero Lazo, ¿no? En el gobierno de Moreno. Entonces, empiezan con una serie de leyes que van desregulando el sistema financiero, todo el aparato de precautelatorio, que inclusive lo sugerían el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial después de la crisis del 2000, de la 1998 al 2001, lo van desmantelando, inclusive se retorna a una cuestión que es además éticamente reprochada por todo el mundo, que es los créditos vinculados, es decir, que los bancos pueden prestar a los accionistas, a los dueños de los bancos, con la plata de los ahorristas, sin límite. Y entonces, nuevamente estamos con la misma estructura de incentivos y peor, que provocó la crisis del zafarrancho financiero, la agarro a lo que puedas, de la segunda mitad de los años 90 por las reformas impuestas por el Fondo Monetario Internacional. Bueno, nuevamente el Fondo Monetario Internacional, más allá de la retórica a nivel internacional, más allá inclusive de las buenas intenciones que pueda tener la directora o algún economista por ahí, ¿no es cierto?, del Fondo Monetario, en los hechos, en la aplicación concreta, están cumpliendo la agenda que les impone los Estados Unidos, la Embajada de los Estados Unidos, que por cierto, además, públicamente, ¿no es cierto?, puso al ministro del Interior, que es un policía que estuvo directamente involucrado en la represión de octubre del 2019, en el apuntar a los ojos, ¿no es cierto? Y no es casual que uno de los dirigentes indígenas que es asesinado en estas jornadas, un dirigente de la Amazonía ecuatoriana, muere con una bomba lacrimógena incrustada en el cráneo, ¿no? En la cara.
Sí, no es que están disparando al aire, ya ni siquiera están disparando al aire de los pulmones, están disparando directamente a la cara. Entonces, yo creo que es fundamental entender que en ese proceso, el tándem, digamos, que estaba detrás del gobierno de Moreno y que está ahora abiertamente con Lazo, uno de los componentes, perdió el papel de mediación que de alguna manera podía hacerlo Moreno en sus negociaciones y ver cuánto le tocaba a cada uno, y se queda directamente uno de los participantes en el reparto, se queda a cargo del aparato del Estado y se va quedando solo. Y en ese proceso, ¿no es cierto? No solamente que se aliena a los sectores populares, se aliena a los sectores medios conservadores y hasta reaccionarios, sino que se va alienando a importantes segmentos del gran capital productivo, que los va lesionando con una cantidad de medidas, incluyendo, por ejemplo, las importaciones que a cada momento está haciéndolo a la víspera de sacar, por ejemplo, las cosechas. Permite que entren las importaciones mucho más baratas, con lo cual arruina la posibilidad del productor, inclusive grande y pequeño, ¿no? Entonces, esto de aquí va planteando una situación de aislamiento que lo resuelve primero, un aislamiento consentido por el propio presidente Lazo y su entorno, que lo resuelve precisamente porque tiene el respaldo de la Embajada Americana, de la Embajada de Israel, de la Embajada de Colombia, antes de que obviamente gane el presidente Petro, y del aparato, ¿no? De las grandes instituciones de Estado, incluyendo sectores de la iglesia, incluyendo sectores de las Fuerzas Armadas, incluyendo sectores de la policía. Entonces, en ese proceso, ¿no es cierto?, la irrupción popular, el descontento popular, solo tiene como respuesta ninguna opción de diálogo, por de ahí la importancia de las preguntas que estabas haciendo en torno al puente que tendió la Iglesia Católica, sino la represión. Y de hecho ya tiene firmada una ley que plantea el tema de la represión. ¿Qué es lo que permite que el que se desmonte el paro, o el que se elimine la oposición parlamentaria, o el que que haya quedado en nada la iniciativa de destitución del presidente en la Asamblea Nacional? Pues que va a continuar la agenda de más desregulación financiera. Recuerda que ahora, de Pero acuerdo a la ahí, ley, ¿cuántos votos tenían a favor de la destitución? ¿Cuántos faltaron? ¿Qué pasó con eso? faltaron 12 votos, pero el presidente, con las abstenciones, el presidente solo tuvo 48 votos de respaldo de 137. Pero el punto fundamental es que tampoco se encuentra a nivel de la opción parlamentaria una dirección clara, sistemática, asertiva, ¿no? Es decir, con esa votación, con esos 80 y pico votos, pueden tranquilamente destituir precisamente a las figuras más claras de los halcones dentro del gobierno, como es el ministro del Interior, puesto por la Embajada Americana. De otros han hablado de subastas, de que han subastado cuánto es lo que cuesta estar de ministro, de subsecretario. Pero en el caso del ministro del Interior, directamente apareció que era la Embajada Americana la que lo ponía ahí. Y el ministro de Defensa, que tiene la desfachatez de decir que son los indígenas los que han estado financiados por los narcotraficantes. Entonces, lo que hay que preguntarse es, ¿los narcotraficantes necesitan las artesanías de los indígenas, las papitas, los mellocos, el arrocito de los campesinos? ¿O es que necesitan a los grandes bancos con estas reformas legales para poder hacer el lavado? Entonces, lo que tenemos ahorita es que cualquiera de esos juegos, y aquí está la diferencia cualitativa con lo que pasa, con lo que pueden tener, por ejemplo, en Panamá, en las Bahamas, en las Bermudas, en las Islas Vírgenes Británicas, etcétera, etcétera, es que en la ley mal llamada Defensa de la Dolarización de hace un año se aprobó el que no se gasta la reserva internacional, no se gastan las recaudaciones tributarias del Estado, no se gastan los ingresos petroleros del Estado, sino que se pone eso en primer lugar de prelación como caja chica para la banca privada. Entonces, hoy por hoy tenemos el 10% del Producto Interno Bruto del Ecuador guardadito ahí entre el Banco Central y los bancos internacionales, por si acaso necesita la banca privada, y para que la banca privada haga una serie de mecanismos de cash collateral para conseguir financiamiento y en otras estrategias de rentabilización cuyo centro de gravedad obviamente está fuera del país, con la fuga de capitales, con la evasión de impuestos, con todo eso. Entonces, ¿qué es lo que estamos hablando ahorita? Que no hay inversión en absoluto. Mira, a mí me cupo el honor de elevar una inversión pública en relación al Producto Interno Bruto que estaba en los 30 años previos del neoliberalismo, entre el 3 y el 5% del Producto Interno Bruto. Lo subimos en el 2008 al 9.4% y luego otros compañeros lograron elevarlo hasta el 16.6% del Producto Interno Bruto. Ahora, este año,
no llega a un cuarto del 1%. Y tenemos un tercio, ahora que los muchachos han intentado regresar físicamente a clases después de la encerrona de la pandemia, un tercio de los establecimientos son inviables porque los baños no funcionan, porque las ventanas están rotas, porque no funciona la electricidad, porque las cañerías están hechas pedazos, etcétera, etcétera. Los hospitales públicos en Soletas, 3.600 médicos han sido despedidos durante la pandemia y hasta ahora. En junio se van despidiendo una gran cantidad de médicos porque no les renuevan el contrato. En pleno paro, el presidente de la República, en lugar de dar muestras de flexibilidad, lanza un decreto para mandar sacando más empleados públicos, incluyendo del sector salud. Entonces, mira, yo lo que creo que hay que tener muy bien claro, ¿no es cierto?, es que este diálogo no debe llamar a confusión. Esto es parte de una estrategia muy dura en el que está una agenda de convertir al Ecuador en un narcoestado, ahora que van a tener dificultades para hacer todo lo que querían en Colombia por la ganancia de Petro y de Francia Márquez, y que necesitan un pueblo domesticado, que necesitan un pueblo roto moral, política, ideológicamente. Y sin duda la escalada de la persecución por lawfare judicial, la persecución política va a continuar. El propio Leonidas Issa fue encarcelado en medio de lo que el gobierno hablaba de diálogo y de negociación. El presidente de la CONAIE fue encarcelado. Y las amenazas de que van a continuar las acusaciones por terrorismo, por sedición, como ya pasó en octubre del 2019 en contra de varios dirigentes, incluyendo la prefecta de Pichincha, de la provincia de la capital del país, marcan claramente cuál es la tónica. Es un retrotraimiento de las libertades públicas, aunque el gobierno se proclama como defensor de las libertades, como parte de la civilización occidental y cristiana. No tiene nada de cristiano lo que está haciendo, insisto, garroteando a mujeres, a niños, apuntando a la cara de los manifestantes y con un nivel de intimidación que involucra hasta sus socios más íntimos. Le llega a decir, como había mencionado al señor Herbas, supuestamente salido de la socialdemocracia, que le va a hacer un juicio por haber hecho cuestionamientos, a pesar de ser socios íntimos y que son parte del mismo reparto. Porque tiene dineros en la banca offshore, siendo que el presidente es dueño del Banco de Guayaquil y del Banco Banici. Y le dice a uno de los dirigentes históricos de la derecha tradicional del Ecuador, Jaime de Voz Velasco, le dice que es Jaime de Osadi, que es un mafioso, ¿no? Entonces, muy raro lo que está pasando aquí en el país. Yo creo que la resistencia popular no ha acabado. Hay actores como los sectores populares urbanos, los sectores sindicales, que han estado muy debilitados, pero que todavía no se han pronunciado y no han participado, y las condiciones van a seguirse complicando porque el programa del Fondo Monetario Internacional requiere todavía más ajustes, menos inversión pública, menos gasto social. Pero te agradezco muchísimo, realmente un aporte inmenso el que nos haces, a mí y seguramente a la mayoría de la gente que nos ve, que nos escucha en este espacio de Data Urgente, para realmente tomar una dimensión de lo que está pasando en Ecuador, más allá de Es muy grave. los enfrentamientos que hemos visto en las últimas semanas. Es un panorama y un mapa geopolítico muchísimo más complejo, donde hay una cantidad de actores que no terminan de visibilizarse y que de alguna manera vos los has puesto de la mesa, arriba de la mesa de una manera muy interesante. Te agradezco una vez más desde acá, desde la República Argentina. Un gran abrazo y mucha alerta, por favor, compañeros, la solidaridad internacional con lo que está pasando, con los pueblos que están directamente poniendo el pellejo en este tipo de luchas y el rol específico que tienen los medios de comunicación con las mentiras, pero también las redes académicas y de intelectuales que se dicen progresistas, ¿no es cierto?, pero de manera muy selectiva. Mucho cuidado con lo que está pasando y un gran abrazo. Será hasta la próxima. Un abrazo grande.